Responde el abogado Francisco Burgoa. Él sabe de lo que está hablando porque es constitucionalista y catedrático de la UNAM. Abogado, muy buenas tardes. ¿Ya encontró el presidente un caminito para atar de manos a la Suprema Corte o darle la vuelta a la ley? Te saludo con gusto, Oscar, y por supuesto también un saludo a Pepe Cárdenas. Muchas gracias. La pregunta es muy importante y tiene que ver con lo siguiente. El presidente de la República, de ninguna manera, él va a poder estar llevando a cabo decreto tras decreto, porque hay que recordar que en 2021 el presidente emitió un acuerdo presidencial para proteger obras en general relativas a distintos sectores, y con ese propósito, él, de alguna forma, tratar de asegurar que bajo ningún concepto de ningún recurso, juicio o medio se iba a poder estar suspendiendo su obra pública, pero también al mismo tiempo invadía facultades del INAI en temas de transparencia y también afectaba el derecho de todas las personas de poder acceder a la información pública gubernamental. De ahí que la Suprema Corte la semana pasada declaró su invalidez por una mayoría de 8 votos de ministras y ministros, y el día de ayer la Corte determinó que los alcances o los efectos de esa resolución es con efectos generales, es decir, no solamente para las partes, presidente e INAI, sino también para todas las dependencias del Poder Ejecutivo. El hecho de que el presidente haya emitido un decreto presidencial en 2021 fue un acuerdo, hoy es un decreto. Al final son instrucciones por parte del presidente de la República con el propósito de tratar de estar él imponiéndose a criterios de la Suprema Corte. Y esto de ninguna manera debiese de ocurrir, y no podemos irnos a un cuento de nunca acabar. Simplemente, ¿por qué? Porque para esto la Suprema Corte tendrá que determinar. Bueno, tenemos ahí un problema en la comunicación con el abogado Francisco Burgoa. Hemos perdido la conexión, la vamos a restablecer en breve. Pero pues sí, en efecto, lo que estábamos escuchando es la opinión acerca de la preocupación de muchos sectores en el sentido, bueno, si el presidente ya encontró un camino para darle la vuelta a la ley, entonces, pues, ¿qué pasaría? Aquí sí aplicaría el no me vengan con que la ley es la ley, porque pues esta herramienta le permitiría modificar un poquitito, hacer más light un decreto, un mandamiento, y entonces volverlo a ordenar, volverlo a emitir y darle la vuelta a lo que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras restablecemos la comunicación con el abogado Francisco Burgoa, ¿qué le parece si escuchamos la colaboración de Ricardo Monreal, una voz de primera para entender a la 4T, que nos habla precisamente de las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial? Pero no, si ya está Francisco Burgoa, entonces mejor hay que aprovechar porque las conexiones de internet no tienen palabra de honor. Lo estábamos escuchando, abogado. Sí, gracias, Oscar. Sí, lo que comentaba es que la Suprema Corte es la que tiene que revisar si este decreto del presidente de la República es o no es una repetición del acto que se reclamó por parte del INAI. Porque si la Suprema Corte determina que está repitiendo el acto a través de otra figura como es un decreto presidencial, existirá la posibilidad de que inclusive el presidente de la República pueda ser señalado como probable responsable de cometer un delito, el delito de desacato al mandamiento de una autoridad. Y esto implicaría abrir otro frente específicamente entre la Corte con el presidente de la República. Pero la Corte no está al servicio del gobierno, no está al servicio de quedar bien con la ciudadanía. La Corte tiene la obligación, tiene el deber de cuidar que la Constitución se cumpla, se respete y se haga valer. Ese es el objetivo que tiene la Suprema Corte. Así que el presidente de la República, si él cree que encuentra un camino tratando de adelantarse a la Corte, esperemos a que la Corte revise el recurso de queja que presentó el INAI, o en su caso, que presente un nuevo recurso el propio INAI, o que esperemos que pronto pueda presentar finalmente una nueva controversia constitucional. Pero de que la Corte actualmente tiene una gran responsabilidad de verificar que los actos del presidente sean apegados
a la Constitución y también los actos del Poder Legislativo, es una gran responsabilidad y esperemos que la Corte no se deje someter ni se deje presionar por todos los comentarios que indudablemente son ataques a ministras y a ministros de la Suprema Corte, y yo confío en que la ministra presidenta y los demás ministros y ministras ejerzan sus atribuciones con plena autonomía e independencia. Abogado, en todos los escenarios que nos ha planteado, por un lado, por el otro, si la Corte en algún momento, en un futuro, determinara que el presidente incurrió en un desacato, ¿qué pasaría? Pues implicaría seguir otro camino, pero que en los hechos no va a tener ningún fin. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, aunque diga que él no tiene un fuero, pues sí, yo estoy de acuerdo en que no tiene un fuero porque tiene un superfuero, tiene una superprotección que la Constitución se la da. No es que el actual presidente de la República la tenga o la haya querido tener, es porque así está de redactado la Constitución. Porque si el presidente de la República comete un delito, no vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República o ante alguna fiscalía de alguna entidad federativa. Tiene que presentarse la denuncia ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados se tiene que constituir en un órgano de acusación por la mayoría absoluta de sus miembros. Si la mayoría absoluta de sus miembros decide acusar al presidente porque probablemente cometió el delito de desacato, lo tiene que acusar la Cámara de Diputados ante el Senado. Y el Senado deberá de estarse constituyendo en un jurado de sentencia con un voto de 2/3 partes, una mayoría calificada. Es decir, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, yo no veo ninguna posibilidad de que Morena y sus aliados vayan a estar aprobando una acusación ante el presidente o una sentencia para el presidente de la República. De ahí que realmente en los hechos el presidente goza de un superfuero y esto simplemente lo protege, pero para el presidente le resultaría muy conveniente tener otro frente precisamente en contra de la Corte, porque es el discurso que actualmente se está teniendo con miras al proceso electoral de 2024, que así es como yo lo veo. Abogado, a ver si estoy entendiendo. Entonces, en términos muy simples, muy sencillos de comprender, en un mundo ideal, hablando en Estado de Derecho, no debería ser un cuento de nunca acabar, pero en un mundo real como el que estamos viviendo, sí podría ser un cuento de no acabar. Lo planteas de una forma muy puntual, Oscar, y aquí sí te doy la razón. ¿Por qué? Número uno, porque si viviéramos en un auténtico Estado de Derecho, un Estado constitucional, el presidente respetaría las decisiones de la Corte y no estaría emitiendo este tipo de decretos. Sin embargo, el presidente está haciendo lo que él siempre se queja que hacen los demás, es decir, una chicana. Y a partir de esa chicana es tratar de hacerle trampa a la ley, tratar de buscar un camino para no cumplir los mandatos de la Suprema Corte. Y esto sí sería muy lamentable que el presidente pretenda seguir gobernando con base en acuerdos o en decretos, que en el fondo es tratar de darle la vuelta a las determinaciones, resoluciones o sentencias de la propia Suprema Corte. No, pues ahora sí hasta yo entendí. Abogado, muchísimas gracias. Al contrario, Oscar, un fuerte abrazo para ti, para tu audiencia de Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Es Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. Ahora sí, antes del corte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.